2.4, que es el balance del análisis del contenido. En este trabajo, en la actividad 2.4, nosotros vemos una versión mejorada de la estructura conceptual de los sistemas de representación y del análisis fenomenológico. Y además se agrega en el trabajo la influencia que tiene el organizador histórico y las relaciones que se encuentran entre esos tres organizadores del currículum. El organizador histórico, pues nos gustó mucho esta parte del trabajo porque aunque habíamos buscado y habíamos encontrado cierta información, aquí tuvimos que buscar demasiada y fue complejo, no fue fácil. Y en la biblioteca encontramos unos libros acerca de las matemáticas egipcias y encontramos datos como que los egipcios en la época prehelénica ya trabajaban el concepto de triángulo rectángulo, ya ellos hacían mediciones de superficies y hacían descomposición de polígonos. Entonces esa parte nos pareció bien interesante. Además de eso, ellos cuando empezaron a hacerlo el teorema de Pitágoras, hay un señor que se llama Allman, que fue un artículo que encontramos, ellos ya trabajaban disección de figuras. Entonces, la parte histórica de nosotros definitivamente nos va a enriquecer mucho el trabajo y cuando vayamos a hacer la aplicación de la unidad didáctica, esta parte creo que nos va a servir mucho. De otra parte, encontramos que para el tema específico, cálculo de área a través de métodos de descomposición y recomposición, los chinos son los que más han trabajado. Ellos tenían en la dinastía Song, tenían un juego que era como unas mesas, que más tarde ese juego, eso fue en el año 960, y más tarde en ese juego se convirtió en lo que hoy conocemos como el Tangram, y es realmente lo de recomponer las figuras. Entonces esa parte histórica la tenemos ahí como un dato curioso porque sí nos llamó mucho la atención. La estructura conceptual, nosotros tuvimos unos cambios. En un principio nosotros teníamos cuatro contextos. Dentro de esos contextos teníamos un contexto que era comparar áreas. Por sugerencia de la tutora, y después nos dimos cuenta que sí era una sugerencia muy válida, esa no se contempló. Por lo tanto, nuestra estructura conceptual cambia y se quitan las superficies equidiscomponibles, donde se pretendía efectivamente comparar una figura con otra, que aunque fueran de diferente forma, conservaran el mismo área. Entonces esa parte de la estructura conceptual se eliminó y nuestro mapa conceptual quedó de esta forma. Entonces, si nos vemos el antes y el después, en el antes tenemos que se dividen en partes iguales, partes diferentes, superficies equidiscomponibles, y en este momento solamente están partes iguales y partes diferentes. El tema que nos atañe a nosotros se encuentra aquí en este pedacito, que es la parte de transformaciones de romper y rehacer y reconfigurar en formas diferentes y por complementariedad. Este pedacito es como el de nosotros, pero acordémonos que teníamos que ampliar mucho más estos mapas conceptuales. En los sistemas de representación nosotros manejábamos estos que están aquí, geométrico, manipulativo, numérico, verbal y simbólico. Ahorita estamos agregando el sistema gráfico. ¿El por qué se agregó el sistema gráfico? Porque empezamos a trabajar también áreas bajo la curva. Resulta que las áreas bajo la curva se hacen por complementariedad. Y esa parte está dentro de nuestra estructura conceptual. Entonces, este era el mapa conceptual que estábamos manejando en un inicio y podemos mirar que aquí está geométrico, manipulativo, numérico, verbal y simbólico. En este momento, nosotros tenemos un mapa conceptual más completo y tenemos esta parte donde está el sistema gráfico y tenemos estos dos ejemplos. Esto es lo del electrocardiograma, que son áreas bajo la curva, y esto es un superávit. Eso es una parte de fenomenología. Esto lo manejan en economía. Y esta área que está aquí indica la cantidad del precio que pueden pagar los compradores. O sea, gracias a fenomenología, nosotros tuvimos en cuenta esta parte del sistema gráfico para el mapa de sistemas de representación. Cometimos un error conceptual gravísimo, que fue colocar varias subestructuras relacionadas con un mismo contexto. Por lo tanto, teníamos para el contexto medir, teníamos dos subestructuras, para el contexto repartir teníamos tres, y para el contexto transformar teníamos una, gracias a Dios, no había varios. Entonces nos tocó la tarea, el tutor nos dijo que estaba muy bien, entonces la tarea era lograr de alguna forma agrupar algunas de estas subestructuras en una sola subestructura. Y entonces nos quedó que para el contexto medir, la subestructura es medir por relaciones geométricas. Y cuando hablamos de medir por relaciones geométricas, es midiendo las dimensiones lineales que tenga la figura. Repartir lo relacionamos con aditividad, y aditividad es cuando tomamos un polígono, lo dividimos, tomamos el área de cada uno de esos polígonos en los que se subdivide y encontramos el área total.
Y para transformar, pues ahí sí estábamos bien en romper y rehacer, que es el tema que nos atañe, volvemos a lo mismo. Como teníamos eso mal, entonces teníamos esta tabla donde hablamos de las situaciones también mal. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos el gran error, tenemos varias con cada uno de los contextos, y tuvimos que volver a reagrupar esto de acuerdo a las situaciones. Entonces, todos estos fenómenos que habíamos encontrado fueron otra vez reestructurados porque estábamos con este error. Ya medir quedó con relaciones geométricas, se organizaron los fenómenos, repartir quedó con aditividad y el romper con transformar y rehacer. Errores recurrentes que nosotros tenemos. Nosotros muchísimas veces estamos confundiendo el concepto, o sea, el tema de área en general, con, no lo delimitamos y nos dedicamos solamente a área por descomposición y recomposición. Entonces es una recurrente, la tutora tiene que estar encasillando, recuerden que es esto, recuerden que es esto, no se salgan, no se extiendan. Entonces es un error bastante recurrente. Otro error recurrente es que encontramos mucha información, yo no sé, de pronto contrario a otro grupo, que nosotros a veces tenemos muchas cosas en la cabeza, son demasiadas. Tenemos, por ejemplo, para fenomenología, nosotros teníamos 50 ejemplos de fenomenología. Entonces después fue más bien quitar y quitar y quitar. Entonces a veces tenemos mucha información y nos cuesta decidir cuál de esa información es pertinente y cuál de esa información no es pertinente. Entonces esa parte también nos complejiza el trabajo. Y por último, a veces, ahí viene otra cosa que a veces es contraria a la primera, decimos, bueno, vamos a trabajar séptimo grado. ¿Cómo vamos a ir a trabajar, por ejemplo, área bajo la curva? No lo teníamos contemplado antes. ¿Sí estamos? Y en la actividad número 2, teníamos como el encasillamiento de la actividad de la primera actividad, del módulo 1, cuando nos decían, cíñanse o sea, a la unidad didáctica. Y en esta, nosotros teníamos como ese cassette todavía de cíñanse a la unidad didáctica, y saliendo de la unidad didáctica fue complejo, porque entonces, en séptimo grado no vamos a trabajar área bajo la curva, porque se trabajan integrales. Entonces no lo vamos a poner, vamos a quitar. Entonces pues no, hay que ampliar eso. Entonces cuando nos dicen hay que ampliar, ampliamos y llegamos a esto otra vez. Pero ahí estamos, pero bueno, el trabajo ha sido enriquecedor y de verdad muchas gracias a todos por su apoyo.